En el siguiente video vamos a ver el tema de inmovilizar paneles. Para ello vamos a encontrar la forma de inmovilizar la fila superior de una hoja de cálculo, inmovilizar la primera columna de una hoja de cálculo y vamos a observar también cómo podemos movilizar diversos paneles. Bien, en la última hoja que hemos creado está completamente en blanco. Lo que yo voy a hacer es renombrarla. Le voy a poner clic derecho, cambiar nombre y yo le voy a poner inmovilizar fila. Le doy un enter, cambio el color de la etiqueta o de la pestaña y ya conocemos en este caso cuáles son las filas. Por ejemplo, voy a poner en este caso una etiqueta que dice número, nombre, apellido, apellido paterno, apellido materno, solamente para llenar esta información. Bien, y voy a poner unos números 1, 2, 3, 4 y 5. Le voy a poner en este caso cierta información. Hasta ahí lo voy a dejar. Solamente voy a representar números para no hacer muy extenso el video. Bien, la idea de esto es inmovilizar la fila superior de esta hoja de cálculo. Si ustedes observan y le damos un clic hacia abajo o desplazamos, le damos un clic aquí o desplazamos con el mouse hacia abajo, ya no podemos encontrar la primer fila de nuestra hoja de cálculo. Nuestra primer fila debería de ser en este caso la que contiene esta información. Esta de aquí es nuestra primer fila y al desplazarlo hacia abajo pues se pierde y ya no la hacemos visible. Inmovilizar paneles, en este caso utilizando la opción que dice fila superior, nos servirá de la siguiente manera. Nos vamos al menú vista, del lado derecho encontramos este botón que dice inmovilizar y vamos a encontrar la opción inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior y la primera columna. En este caso vamos a utilizar la opción que dice inmovilizar fila superior. Al darle un clic vemos que prácticamente se hizo alguna acción pero no vimos ningún cambio hasta que nosotros le damos o desplazamos hacia abajo nuestra hoja de cálculo y vemos ahora sí que ya vamos en la fila número 90, seguimos, llegamos a la 100 y nuestra fila número 1 siempre se mantiene. Esto es muy importante que lo conozcan porque en ocasiones tenemos ya una tablita, una base de datos con muchos registros y en ocasiones la primera fila no se nos muestra y se nos es un poco más complicado recordar a qué hace referencia cada columna o cada fila. Bien, entonces hasta aquí hemos visto cómo inmovilizar nuestra primera fila. Si nosotros lo que queremos es quitar o inmovilizar, que se pueda mover nuevamente esa fila, luego nos vamos al menú vista, al panel inmovilizar y ahora vamos a darle clic nuevamente en la opción inmovilizar fila superior. Al darle un clic observamos que se deshabilita rápidamente esa opción. Bien, otra característica que vamos a ver en este caso es inmovilizar la primera columna. Para inmovilizar la primera columna vamos a hacer lo siguiente. Antes vamos a darle nuevamente clic en inmovilizar fila superior y ya tenemos nuestra fila por ahí que ya se quedó fija. Bien, vamos a generar una nueva hoja de cálculo. Yo le voy a dar un clic. Se ha generado una nueva hoja de cálculo. Le voy a poner cambiar nombre y le voy a poner inmovilizar columna. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a poner aquí en este caso el número, el nombre
apellido paterno, apellido materno. Y lo que voy a hacer es colocar ciertos números por aquí al azar nada más para representar la información. Ahora ya conocemos cuáles son nuestras columnas. En este caso, lo que vamos a ver es inmovilizar una columna, la primera columna. En este caso, la primera columna sería la columna que tiene nuestros encabezados de lo que hace referencia nuestra pequeña tablita. Observamos lo siguiente. Si yo me desplazo, en este caso con la barra de desplazamiento hacia la derecha, observo que la columna A ya desapareció, ya no la puedo visualizar. Regreso en esta pequeña barra y mi columna A ya se encuentra nuevamente. Entonces, para que esta columna quede fija y yo pueda seguir desplazando las demás columnas, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al menú Vista, Inmovilizar, y voy a seleccionar la opción que dice Inmovilizar primer columna. Le doy un clic y vemos que hace esta pequeña línea un poquito más resaltada. Y ahora sí, si yo me desplazo hacia la derecha, observo que ya voy en la columna, en este caso la columna U, y mi columna A sigue estando fija y yo puedo visualizar el contexto o el tema o el encabezado de mi primer columna. Regreso y por aquí sigue mostrándose. Bien, ¿cómo podemos inmovilizar o quitar esa columna fija o esa fila fija que veíamos anteriormente? Pues bien, nos vamos al menú Vista y vemos este apartado que dice Inmovilizar. Pero ahora vamos a poner la opción Movilizar paneles. Si le damos un clic en Movilizar paneles, observamos que ahora nuevamente nuestra columna se puede mover y ya no es fija. Pasa lo mismo con nuestra fila inmovilizada. Veamos. Ahí está nuestra fila inmovilizada. Me voy al menú Vista. Le doy clic en el botón Inmovilizar. Le damos clic en Movilizar paneles. Y observamos que nuevamente nuestra primera fila se puede hacer que desaparezca mientras yo desplazo el puntero o el cursor en mi hoja de cálculo. Bien. En esta hoja de cálculo inmovilizar filas vamos a dejar la primera fila inmovilizada, ahí va a quedar. En mi hoja de cálculo inmovilizar columna vamos a dejar definido en el menú Vista, en el botón inmovilizar, inmovilizar mi primer columna. ¿Listo? Bien, hasta aquí hemos visto el apartado de inmovilizar primer fila y primer columna. Existe otro apartado que dice movilizar o inmovilizar paneles. Para ello voy a generar una nueva hoja de cálculo y yo le voy a poner como nombre inmovilizar paneles. Le damos un enter, podemos cambiar el color de nuestra pestaña si así lo requieren. En las anteriores también, si ustedes quieren personalizarlo, adelante. Bien, ahora sí, me posiciono en mi hoja de cálculo que dice inmovilizar paneles y voy a hacer lo siguiente. En mi columna A voy a poner en este caso el número, el nombre, el apellido, apellido materno y aquí debe de ser apellido paterno. Bien, aquí voy a poner ciertos datos nada más y voy a hacer lo siguiente. Ahora me voy a posicionar en este caso en mi celda activa que dice que es la celda B3, ¿sí? Y vamos a inmovilizar paneles. En este caso veamos el siguiente ejemplo. Si yo le doy clic en el menú Vista, en la opción Inmovilizar, vemos la primera opción que dice Inmovilizar paneles. Nos dice mantiene filas visibles y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza a partir de la selección actual. Bien,
Si yo tengo activa la celda B3 y le pongo la opción inmovilizar paneles, vamos a observar lo siguiente. Se ha puesto una pequeña línea por debajo de la fila 2 donde yo estaba posicionado y en la columna, en este caso la columna A. Veamos qué sucede si yo desplazo el puntero del mouse, ¿sí? Si yo desplazo el puntero del mouse hacia la derecha y si yo desplazo el puntero del mouse hacia la parte de abajo. ¿Ven? Entonces aquí tenemos una inmovilización de paneles de acuerdo a la selección que nosotros teníamos. Para quitar esta inmovilización le vamos al menú vista, inmovilizar y le damos nuevamente inmovilizar paneles y observamos lo siguiente. Aquí voy a llenar con información nada más para hacer otra vez el ejemplo y aquí le voy a poner información al azar. Listo. Bien, ahora me voy a posicionar en este caso en la celda B4. En la celda B4 me posiciono, nuevamente el menú vista, inmovilizar y le voy a poner la opción inmovilizar paneles. Ahora, ¿qué sucede si yo le doy clic aquí? Observamos cómo yo puedo desplazar en el transcurso de este panel de manera rápida para poder mantener esta información. Veamos, aquí yo ya tengo más información que yo puedo manipular. Por ejemplo, si me posiciono aquí, puedo manipular toda la información y puedo regresar. Esta es la opción de inmovilizar paneles. Es utilizada cuando tenemos demasiada información y queremos tener siempre visibles tanto filas y columnas en una misma hoja de cálculo. Bien, en este video hemos visto cómo utilizar la opción de inmovilizar la primera fila, inmovilizar columna, la primera columna y también la opción de inmovilizar paneles con cierta información.